Bien, ya estamos en el tiempo de la tertulia de Radio Libre, la revista alternativa, como todos los viernes, y un tema que aclara ciertas dudas. Hay muchos hermanos, hermanas de la iglesia y fuera de la iglesia que tienen preguntas, inquietudes, y la Biblia nos da siempre las respuestas. Hay versículos, hay textos, dice 2 Pedro 3:17, que son difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Pero en realidad al decir difíciles de entender no quiere decir que no se entiendan. Por eso en esta tertulia hoy, aquí mi hermano Luis, el escritor del libro Dos Verdades Ocultas, está con nosotros para aclarar algunas de estos textos que tienen que ver con las leyes ceremoniales, los sábados ceremoniales y el sábado de la ley de Dios hoy precisamente. Así que bienvenido mi hermano Luis, le escuchamos. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Sí, este tema es un tema difícil, pero como decís vos, no, que sea difícil no quiere decir que no se pueda entender. Lo que pasa es que a veces no estudiamos lo que deberíamos y hacemos ahí cosas o interpretamos cosas que la palabra de Dios realmente no dice. Y uno de esos textos es de los que vamos a hablar ahora, que es Colosenses 2, 16 y 17, que ese texto es el caballito de batalla de las personas que dicen que ya no hay que guardar el sábado. Y ahora vamos a ver o a entender completamente ese tema. Quería también decir si hay alguna persona con alguna inquietud, alguna pregunta que tal vez podamos ver ahora o quizás en otras ocasiones, tal vez la próxima semana pueden mandar sus inquietudes al WhatsApp 6417-2440. 6417-2440. Bueno, vamos a empezar con este tema. Bueno, hay en sábados que pertenecen a la ley ritual y está el sábado del decálogo, el sábado de los 10 mandamientos. Y son dos cosas completamente diferentes. Vamos ahorita a hablar primeramente de los sábados rituales. Existían muchos sábados rituales que pertenecían propiamente a las fiestas judías. Habían 7 fiestas judías y esos sábados estaban incluidos dentro de esas fiestas. Estos sábados, a diferencia del sábado de los 10 mandamientos, que como vimos los 10 mandamientos es una ley sempiterna, se celebraban los sábados rituales una vez al año nada más, mientras que el sábado de los 10 mandamientos se celebra todas las semanas. Ahora, los sábados rituales eran 7 y voy a dar la cita de dónde se encuentran explicados estos sábados. Estos 7 sábados, bueno, el primero era el sábado que había en la fiesta de los panes sin levadura. En la fiesta de los panes sin levadura habían 2 sábados. Lo podemos ver en Levíticos 23, del 4 al 8. La fiesta de las semanas tenía un sábado. Eso se encuentra en Levítico 23, 15 al 22. La fiesta de las trompetas tenía un sábado. Lo podemos ver en Levítico 23, 23 y 25. La fiesta del día de expiación tenía un sábado. Lo podemos observar en Levítico 23, 26 al 32. Y la fiesta de las cabañas tenía 2 sábados. Y eso lo vemos en Levítico 23, 33 al 44. La palabra hebrea que se traduce como reposo en Génesis 2.2, en Nehemías 4.11 se traduce como cesar. Y para poner las cosas en un contexto moderno podemos decir que esos sábados rituales eran días feriados en los que la gente cesaba lo que normalmente hacía para conmemorar la fiesta que correspondiera. Estos días de reposo podían caer cualquier día de la semana y se observaban casi como si fuera el sábado semanal o el séptimo día de la semana. Y digo que casi, ¿por qué? Porque en estos días de reposo incluso se podía cocinar, cosa que en el sábado del decálogo no estaba permitido.
Ahora, si uno de estos sábados o estos días festivos caía en el día de sábado normal de la semana, entonces se consideraba ese día doblemente bendecido, ya que no solo se observaba el sábado del pacto, sino que también el de alguna de estas fiestas ceremoniales. Por ejemplo, cuando Cristo murió, el sábado semanal coincidió con el sábado ritual de la fiesta de los panes sin levadura. Podemos ver esto en Juan 19:31. Juan 19:31 dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y entre paréntesis dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque era el sábado semanal coincidía con el sábado o el primer sábado de la fiesta de los panes sin levadura. Y dice, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora, Pablo, hablando de estos días de reposo, y ahora sí podemos entender Colosenses 2:16 y 17, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y nosotros podemos observar que la serie de cosas de las que está hablando Pablo en este texto es básicamente la ley ritual, que era sombra de lo que había de venir, incluyendo estos sábados rituales también, que representaban la obra mediadora de Cristo en las fiestas en que caían. Ahora, Pablo escribió esta cita de Colosenses 2:16 y 17 pensando en un texto que nosotros encontramos en Primera de Crónicas 23, 27 al 32. Primera de Crónicas 23, 27 al 32. Y vea la similitud que hay entre estas dos citas. Dice así que conforme a las postreras palabras de David se hizo la cuenta de los hijos de Leví. Está hablando aquí de los hijos de Leví, los que llevaban adelante la ley ritual, de 20 años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo. ¿Cuáles días de reposo? Estamos básicamente hablando aquí de ley ritual, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, que eran los que llevaban a cabo la ley ritual a favor del pueblo. Los hijos de Aarón, sus hermanos en el ministerio de la casa de Jehová. Entonces, es fácil notar viendo esta cita que Pablo en Colosenses se estaba refiriendo a toda la ley ceremonial y que incluía, como es lógico, los 7 sábados rituales de las fiestas. Ahora, al pertenecer estos sábados o días de reposo a la ley ritual, entonces, ¿qué pasaba? Por así decirlo, estos sábados rituales tenían fecha de caducidad. ¿Cuál es la fecha de caducidad? La muerte de Cristo Jesús. Ok, entonces vamos a leer ahorita Hebreos 10 del 1 al 9. Hebreos 10 del 1 al 9 para confirmar esto de la fecha de caducidad que tenía la ley ritual y por supuesto estos sábados rituales. Dice así, porque la ley, vamos a ver qué es la ley ritual, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, aquí está bien claro, ¿verdad? No la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios. ¿Dónde se hacían los sacrificios? En la ley ritual. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? La ley ceremonial. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y aquí esta parte es muy clara. Dice: quita lo primero para establecer esto último. O sea, se quita la ley ritual y se establece la realidad, que es el ministerio intercesor de Cristo Jesús. Ahora, el sábado de los 10 mandamientos fue instituido antes que entrara el pecado al mundo, como conmemoración de la creación, tal y como se puede apreciar en Génesis 2, 1 y 2, y en Éxodo 20, 8 al 11. Y por lo tanto, no puede ser sombra de los bienes venideros, o dicho de otra forma, no puede ser símbolo del ministerio intercesor de Cristo, ya que ese ministerio se comenzó a anunciar una vez que entró el pecado. En cambio, los 7 sábados de las fiestas ceremoniales sí que eran sombra de los bienes venideros, ya que cada una de estas fiestas anunciaba un aspecto de la obra mediadora de Cristo en favor de los pecadores. Y sobre las fiestas solemnes, Luis Gerardo, hay algunas cosas ahí raras que se ven actualmente, que hay gente que quiere guardar las fiestas, ¿verdad? Exactamente, y, sí. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que las fiestas son perpetuas, ¿verdad? No iban a tener fin. Pero ¿en qué sentido son perpetuas las fiestas solemnes o las fiestas ceremoniales si pertenecen a la ley ritual? Bueno, son perpetuas en tanto que Cristo asume el cumplimiento de esas celebraciones, ¿verdad? Exactamente, sí. Era lo mismo como sacrificar los corderos, ¿verdad? Que era mientras Cristo no hubiera venido, y todavía se hacían, pero ya cuando Cristo cumplió más bien el cumplimiento fue ese, precisamente Cristo fue el Cordero de Dios que se dio, y entonces ya ahora hay necesidad de sacrificar corderos. Sí, por eso enfatizo el versículo de 2 Pedro 3.16, había dicho 3.17, pero es 3.16, 2 Pedro, que dice: asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición, dice. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado para no torcer la palabra de Dios como está escrita, ¿verdad? Y profundizar un poco más, mi hermano. Seguimos con las fiestas. Sí, hablando sobre esto que estoy diciendo, que las fiestas son perennes, son para siempre, en tanto que Cristo asume ese ministerio, ¿verdad? En 1 Corintios 5:7 dice: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Y es la Pascua eterna. En ese aspecto las fiestas son que para siempre, son eternas. Y bueno, ya habíamos leído también antes sobre Hebreos, ¿verdad? Hebreos anteriormente, vamos a leerlo de nuevo, pero Hebreos 7 del 12 al 19, sobre esto mismo, dice: porque cambiado el sacerdocio necesariamente es que haya cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, para siempre, ¿verdad? Nuestro sacerdote es un sacerdote que no tiene fin. El sacerdocio que había de los hijos de Aarón había que estarlo sustituyendo. ¿Por qué? Porque eran hombres que morían, y entonces sus
su descendencia tenía que ir tomando el puesto que dejaba el sacerdote en ejercicio. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí en el 18 algo muy importante, queda pues abrogado el mandamiento anterior, esto es la ley ritual, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Otra cosa bien interesante es que las fiestas judías, bueno, no se deberían llamar judías, pero las fiestas ceremoniales se celebraban solamente en Jerusalén. Entonces, si alguien quisiera celebrar en estos momentos la fiesta, pues tendría que ir a celebrarlas a Jerusalén, porque es lo que la ley decía. Los judíos no celebraban la fiesta en Roma o en Tesalónica o en otros lugares, tenía que ser en Jerusalén. Y ahora hay cristianos que quieren confundir diciendo de que hay que celebrar las fiestas porque son perpetuas y las celebran en Alajuela, la celebran en Heredia o la celebran en cualquier otro lugar y no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la ley ritual decía de que las fiestas solemnes se debían celebrar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estas leyes incluían sacrificios y los únicos que podían hacer sacrificios eran los sacerdotes y en el templo. O sea, esas leyes estaban circunscritas al templo. No se podían hacer en ningún otro lugar. A los días de reposo de la ley ritual se refiere Isaías 11:13. En Isaías 1:13. Vamos a leerlo un momentico. Isaías 1:13. Y aquí es algo bastante duro lo que dice sobre estos días de reposo de la ley ritual, porque el pueblo estaba tergiversando las cosas. Dice así: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces está hablando de estas fiestas solemnes y de esos sábados. Los judíos habían llegado a creer que la ley o que la salvación se alcanzaba guardando la ley ritual, y eso no es así. Pero es muy diferente el llamado que hace el Señor a guardar el sábado semanal, el sábado del pacto, en Isaías 58, 13 y 14. Porque dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora, en cuanto al sábado del decálogo, el sábado del pacto, a diferencia de los sábados anteriores, los sábados rituales, dice Éxodo 31, 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Habíamos visto ya el asunto del pacto, ¿verdad? Sabemos que el pacto es sempiterno y que cuando se habla de Israel no se está hablando específicamente del pueblo de Israel antiguo, sino que el pueblo o Israel se consideraba a todos aquellos que buscaban al Señor de corazón, que esperaban la promesa de la salvación en el Mesías. Y lo mismo aplica para nosotros ahora, porque ahora el verdadero Israel es un Israel espiritual, un Israel que también está esperando la venida del Mesías en poder y gloria en su segunda venida. Dice Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, si el pacto es sempiterno y en el pacto está el mandamiento del sábado, entonces en la tierra nueva, como vemos en Isaías 66, también se va a guardar el día del Señor, ¿verdad? El sábado de 66, 22 y 23, sí, ajá, específicamente. Ok, ahora, debido a que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es universal, ya que como vimos anteriormente, hasta los ángeles se someten a ella, podemos inferir que el sábado semanal
no es solo para judíos, sino para toda la humanidad. El sábado fue establecido desde el principio de la creación, como notamos en Génesis 2, 1 al 3. Adán y Eva no tenían ninguna nacionalidad, ellos no eran mexicanos, no eran nicaragüenses, o no eran salvadoreños, no eran costarricenses, ellos nos representan a todos. Entonces, el sábado es para toda la humanidad. Ahora, en el siguiente texto vemos cómo Dios hace también un llamado especial a la gente que no era judía en el Antiguo Testamento para que abrazara el pacto de Dios y guardara el día de reposo. Porque dice Isaías 56, 6 y 7, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y a los que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Entonces el tema es bastante claro, ¿verdad? No hay que darle mucha vuelta. Lo que pasa es que la gente confunde sábados rituales con el sábado del decálogo, y son cosas totalmente diferentes. Unos eran sombra de lo que había de venir, del futuro ministerio intercesor de Cristo, y otro tenía que ver con el pacto de Dios con sus hijos, ese pacto que es sempiterno. Sí, enfatizando y recordando, hermanos, hermanas, sí, porque a veces inclusive se habla tanto de la ley y cosas, y muchos hermanos deducen de que todo el mundo ya sabe cuál es la ley de Dios, pero hay gente que ni siquiera han oído o les han enseñado una ley diferente a la que está en la Biblia. Por eso aquí siempre insistimos y la repasamos. Éxodo 20, del 3 al 17, Deuteronomio 5, y en el Nuevo Testamento también se mencionan los 10 mandamientos. Así que recordar que es la ley moral de Dios, sí, el nuevo pacto, precisamente, que ya había hablado don Luis Barbosa, ¿verdad? Precisamente, pero recordarlos y resumiéndolos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás esculturas ni imágenes, ni las adorarás, ahora en este tiempo que hay tanta idolatría. No tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no adulteres, no hable mal del prójimo, no codicies, ni la casa, ni la mujer, ni ninguna cosa de tu prójimo, ni el hombre tampoco. Sí, nada. Esos son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Esa es la diferencia. Y el sábado está en el corazón de los 10 mandamientos. Es el cuarto mandamiento de los 10. Así que enfatizando y señalando y subrayando cuál es la ley que estamos hablando aquí, o que habla Dios, que habla la Biblia, ¿verdad? Precisamente porque nosotros debemos obedecerle a Dios antes que a los hombres, dijo San Pedro en Hechos 5:29. Don Luis. Sí, hay que tener bien claro cuando uno lee la palabra de Dios que cuando los autores del Nuevo Testamento escribieron versando en lo que decía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lamentablemente la mayoría de cristianos en la actualidad se dedican a leer solo el Nuevo Testamento, ignorando lo que dice el Antiguo. Y entonces ahí vienen un montón, una serie de errores garrafales, ¿verdad? Según de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no solo el Nuevo, ni solo el Antiguo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, que eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad, y no solo para los judíos, para todos, la instrucción, y eso es lo que hacemos aquí. Bueno, de mi hermano Luis Barbosa, el tiempo ya se nos terminó por hoy, pero sería bueno recordar que el libro tiene todo el material, el libro, 2 verdades ocultas. Sí. Lo pueden tener los hermanos, amigos, y si usted quiere invitar al evangelista aquí, Luis Barbosa, para que vaya a darle una campaña a su iglesia o algún tema, lo pueden invitar, o pueden pedir el libro, o si quieren hacer preguntas sobre este tema u otros temas de la Biblia, ¿cuál es el número de WhatsApp? Que pueden pedir el libro al 6417-2440. Si gustan un tema, como dice Luis Gerardo, también me pueden contactar ese mismo número, sean adventistas o no sean adventistas, porque yo también doy algunos seminarios en iglesias que no son adventistas, y con mucho gusto los podremos atender. Claro que sí, repitamos entonces el número. 6417-2440. Los libros se envían por correos de Costa Rica a cualquier lugar del país sin costo extra, ¿verdad? El libro cuesta 12,000 colones
Y lo que damos aquí son algunos de los textos sobre los temas, porque la verdad es que son muchos textos bíblicos los que hay. Claro que sí, 6417. 2440. 2440, ¿verdad? Para que se ponga en contacto con... Y para la próxima semana vamos a tratar de ver el tema, Jesús y el sábado, cómo trató Jesús el mandamiento del sábado. Y también vamos a ver el domingo en el Nuevo Testamento. Muy bien, muy interesante. Así que ya saben, cualquier pregunta, inquietud, quiere tener el libro o quiere una charla, un seminario sobre estos temas en su iglesia o en cualquier iglesia o cualquier institución, 6417-2440, ¿verdad? Así que gracias, mi hermano Luis Barbosa, por compartir su conocimiento aquí con todos los hermanos de Radio Lira. Feliz día. Feliz día y bendiciones para todos. Esto fue Alternativa, su revista. Mañana estaremos nuevamente a esta misma hora, aquí en Radio Lira, 88.7, frecuencia modulada.